Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y las celebridades. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes se queden pegados a la pantalla, porque vamos a hablar de algo que ha generado muchísima especulación y curiosidad en los últimos tiempos. Prepárense porque Ander Cell rompe el silencio, y la verdad sobre Kerem Bürsin al descubierto. Sí, han leído bien. Esa relación que paralizó a tantos, que nos hizo soñar despiertos, que fue portada de innumerables revistas y que inundó nuestras redes sociales con sus fotos, parece que finalmente tiene respuestas. Y no de cualquier fuente sino de la propia Ande. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, que créanme los hay, les recuerdo a todos los que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque constantemente traemos las noticias más frescas, los chismes más candentes y los análisis más profundos del mundo de las celebridades. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, un pequeño gesto para ustedes, una gran ayuda para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Todos recordamos el furor que causaron Ander Cell y Kerem Bürsin. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkam, su química en pantalla era innegable. Pero esa química traspasó la ficción y se convirtió en una relación que capturó la atención mundial. Sus viajes juntos, sus publicaciones en redes sociales, esas miradas cómplices, todo alimentaba la fantasía de sus millones de fans, conocidos como Ande Kerem fans o cariñosamente Hankees. La pareja se convirtió en un fenómeno, un ícono de las redes sociales, y cada gesto, cada aparición pública, era escrutado al detalle. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo, y con ella, el encanto de Ande y Kerem. La complicidad que irradiaban trascendía la pantalla, y los seguidores ansiaban ver si esa magia se replicaba en la vida real. Por mucho tiempo ambos mantuvieron un perfil bastante reservado sobre su relación. Respondían con evasivas, con sonrisas enigmáticas, y esto, por supuesto, solo avivaba más el fuego de la especulación. ¿Eran novios? ¿Solo amigos muy cercanos? ¿Una estrategia de marketing? Las teorías eran infinitas. Veíamos entrevistas donde ambos hablaban con cariño el uno del otro, mencionando la gran conexión que tenían, pero nunca confirmaron explícitamente que estuvieran en una relación romántica. Y es que en el mundo del espectáculo mantener un poco de misterio puede ser una estrategia inteligente, generando expectativa y manteniendo el interés del público. Sin embargo, para los Hankees, esta ambigüedad era a veces frustrante, pero a la vez alimentaba la esperanza y la imaginación. Cada vez que compartían una foto juntos, o se comentaban mutuamente en redes sociales, se desataba una ola de euforia entre sus seguidores. Sin embargo, el tiempo pasó y, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas cambian. Eventualmente se hizo público que su relación había terminado. Y de nuevo las noticias eran escasas y a menudo contradictorias. Algunos decían que la distancia había sido el factor principal, otros que las presiones de la fama, y otros tantos rumores más oscuros y especulativos. La noticia de su separación fue un golpe para muchos de sus seguidores, que veían en ellos la pareja perfecta. Las versiones eran confusas, algunos medios apuntaban a que los compromisos profesionales en diferentes países habían enfriado la relación, otros insinuaban diferencias irreconciliables, y los más sensacionalistas, como siempre, inventaban dramas que parecían sacados de una telenovela. Pero la verdad oficial, la que salía directamente de sus bocas, nunca estuvo del todo clara. Hasta ahora. El título de nuestro vídeo lo dice todo, Ander Cell rompe el silencio. La verdad sobre Kerem Bürsin al descubierto. Y sí, queridas amigas y amigos, Ander Cell ha decidido hablar. Ha ofrecido una entrevista exclusiva, donde, según lo que hemos podido recopilar y lo que está resonando en los medios turcos e internacionales, ha abierto su corazón y ha compartido detalles muy significativos sobre su relación con Kerem Bürsin. Esta entrevista, generado un auténtico terremoto mediático, promete arrojar luz sobre uno de los romances más comentados de los últimos años. ¿Qué ha dicho exactamente Ande? Bueno, los detalles que han trascendido son fascinantes. Según lo que se comenta, Ande ha sido muy honesta y transparente sobre la naturaleza de su vínculo con Kerem. No ha evitado el tema, sino que lo ha abordado con una madurez y una sinceridad admirables.
se habla de que ha confirmado, de manera indirecta pero muy clara, que lo que compartieron fue mucho más que una simple amistad. Ha descrito la profunda conexión que existió entre ellos, esa chispa especial que cautivó a todos, y ha admitido que sí, hubo un romance. La expectativa era enorme y según los primeros informes, Ande no ha defraudado. Ha pintado un cuadro íntimo de su relación, reconociendo la intensidad de los sentimientos y la conexión genuina que los unió. Lo más interesante de todo es que Ande parece haber querido poner fin a las especulaciones y a las falsas narrativas que circularon. Ha aclarado que si bien hubo un tiempo maravilloso y lleno de amor, las cosas en la vida de dos figuras públicas tan expuestas no siempre son sencillas. Se menciona que ha hablado sobre los desafíos que implica mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Imagínense cada paso que daban, cada salida, cada palabra, era analizada y comentada por millones de personas. Eso, sin duda, es una presión enorme que pocas relaciones podrían soportar. Ande ha puesto el dedo en la llaga, señalando cómo la fama, con su brillo y sus sombras, puede ser un obstáculo considerable para el florecimiento de una relación amorosa. Ha detallado cómo la constante exposición mediática generaba una presión adicional, haciendo que cada momento íntimo se sintiera público, y cada error, magnificado. Además, la entrevista parece haber profundizado en los motivos reales de la ruptura. Sin entrar en detalles escabrosos ni en culpas, Ande habría explicado que a veces, a pesar del cariño y el respeto mutuo, las trayectorias de vida y los caminos personales toman rumbos diferentes. Ha recalcado la importancia de su crecimiento individual y profesional, y cómo a veces, para poder enfocarse en esos objetivos, es necesario tomar decisiones difíciles. Esto nos da una perspectiva mucho más adulta y reflexiva sobre el fin de su relación, lejos de los dramas sensacionalistas que a menudo se inventan. Ande ha querido subrayar que a pesar de los sentimientos compartidos, la vida personal y profesional también juegan un papel crucial en la dinámica de una pareja, especialmente cuando ambos son figuras tan demandadas en sus respectivas carreras. Ha enfatizado que la decisión de separarse no fue impulsiva ni resultado de un conflicto grave, sino una elección meditada, buscando el bienestar personal y profesional de cada uno. Lo que más me llama la atención y creo que va a resonar con muchos de ustedes, es la forma en que Ande ha manejado este tema. No parece haber resentimiento en sus palabras, sino más bien una aceptación serena de lo que fue y de lo que ya no es. Ha hablado de Kerem con respeto, reconociendo el valor de la experiencia compartida y el cariño que todavía pueda existir. Esto es un gran contraste con otras rupturas en el mundo del espectáculo, donde a menudo hay declaraciones hirientes y acusaciones mutuas. La madurez de Ande en esta entrevista es digna de aplauso. Ha demostrado una gran inteligencia emocional al abordar el tema, eligiendo la gratitud y el respeto por sobre cualquier sentimiento negativo. Ha destacado los momentos positivos, el aprendizaje mutuo y la amistad que parece haber perdurado, o al menos el deseo de que así sea. Ella habría enfatizado que aunque ya no estén juntos sentimentalmente, la conexión que crearon y los recuerdos compartidos son valiosos y forman parte de su historia. Esto es algo que muchos fans, aquellos que amaron su relación, probablemente apreciarán escuchar. Muestra que su vínculo fue genuino y que, independientemente del resultado, tuvo un impacto significativo en ambas vidas. Ande ha querido transmitir que aunque la etapa romántica haya concluido, el respeto y el aprecio por Kerem como persona y como colega permanecen intactos. Ha expresado que los momentos vividos juntos, las experiencias compartidas, han dejado una huella imborrable y que siempre guardará esos recuerdos con cariño. Y aquí viene la parte que quizás, algunos esperaban con más ansias, que hay sobre los rumores de reconciliación o de una posible amistad con derechos, como se dice en algunos círculos. Bueno, según los extractos que circulan, Ande habría sido bastante clara al respecto. Ha dicho que aunque mantiene un profundo respeto y cariño por Kerem, su relación romántica ha terminado y por el momento, no hay planes de una reconciliación. Sin embargo, ha dejado abierta la puerta a una amistad sana y respetuosa en el futuro, reconociendo que fue una persona importante en su vida. Esto, de nuevo, es un enfoque maduro y realista. Ande ha sido categórica en afirmar que el capítulo romántico de su relación con Kerem se ha cerrado, y aunque descarta la posibilidad de una reconciliación en el futuro cercano, no cierra las puertas a una amistad cordial y respetuosa. Ha subrayado que ambos tomaron caminos diferentes y que ahora sus prioridades se centran en sus proyectos personales y profesionales. La entrevista también parece haber tocado otros aspectos de la vida.
de Ande, su carrera, sus proyectos actuales y futuros, y cómo ha manejado la presión mediática a lo largo de los años. Pero el foco principal, sin duda, ha sido aclarar la verdad sobre su relación con Kerem Bürsin, poniendo fin a años de especulaciones y rumores. Ha compartido cómo ha evolucionado profesionalmente, los retos que ha enfrentado y sus aspiraciones para el futuro, demostrando su fortaleza y determinación como artista y como mujer. Es importante destacar que la forma en que Ande ha elegido compartir esto es a través de una entrevista, y no a través de declaraciones explosivas en redes sociales o de filtraciones no verificadas. Esto demuestra un control sobre su propia narrativa y un deseo de comunicar la verdad de una manera directa y honesta. En un mundo donde las redes sociales pueden ser una fuente constante de desinformación, la decisión de Ande de dar una entrevista formal y controlada subraya su intención de ofrecer una versión auténtica y medida de los hechos. Para los fans de Ande Kerem, esta entrevista es un tesoro. Les da respuestas a preguntas que han tenido por mucho tiempo. Les permite entender mejor lo que sucedió, desde la perspectiva de Ande, quien estuvo en el centro de todo. Y sobre todo, les ofrece un cierre. Un cierre a la especulación constante y a la incertidumbre. Los seguidores, que han apoyado a Ande y Kerem incondicionalmente, ahora tienen una visión más completa de la historia, entendiendo las razones detrás de su separación y apreciando la forma madura en que ambos han manejado la situación. Ahora, pensando en el impacto de estas declaraciones, es probable que veamos un sinfín de análisis, opiniones y debates en las redes sociales y en otros medios. Pero creo que lo más importante es centrarse en lo que Ande ha querido transmitir, la autenticidad de sus sentimientos, la complejidad de las relaciones en el ojo público y la importancia del crecimiento personal. La entrevista de Ande no solo aclara el pasado, sino que también sirve como un recordatorio de la importancia de la honestidad, la madurez y el respeto mutuo en todas las facetas de la vida, especialmente en las relaciones humanas. En resumen, mis queridos amigos, la gran noticia es que *Ande Ercel ha roto el silencio sobre su relación con Kerem Bürsin. Ha confirmado que sí, hubo un romance significativo, ha hablado sobre la profundidad de su conexión y ha explicado, con madurez y respeto, los motivos por los cuales su relación llegó a su fin. Ha puesto fin a años de especulaciones, ofreciendo una verdad honesta y centrada en el respeto mutuo y el crecimiento personal. Ha aclarado que aunque el romance terminó, el cariño y el respeto por Kerem permanecen, pero no hay planes inmediatos de reconciliación. Ande ha tejido un relato equilibrado, reconociendo la belleza de lo que vivieron juntos, pero también la inevitabilidad de que las relaciones evolucionen y, en algunos casos, concluyan. Así que ahí lo tienen, la verdad al descubierto directamente de la fuente. Espero que esta información les haya sido tan intrigante y esclarecedora como a mí. La valentía de Ande para hablar con tanta franqueza sobre un tema tan personal es digna de admiración, y nos ofrece una visión valiosa sobre las complejidades del amor y la fama. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Ande? ¿Qué les parece su enfoque sobre la relación y la ruptura? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es lo más importante para nosotros. Y para finalizar, como siempre, les pido un pequeño favor que significa mucho para nosotros. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y les aportó algo, por favor, regálenos un *me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Ande Ercel y Kerem Bürsin, o simplemente que disfruten del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad. Les prometemos seguir trayéndoles contenido emocionante y relevante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.